Bienvenidos a esta capacitación de bartender principiante, donde vamos a ver un montón de conceptos del trabajo del barman o de la barwoman que hoy en los restaurantes, cafeterías, confiterías, en las discos, en los boliches donde salimos a tomar algún aperitivo, son importantísimos para manejar una barra de manera correcta y profesional. Entonces, en estos capítulos que vamos a ir viendo, que van a poder ver en su casa en cualquier momento, la idea es que vayan viendo diferentes descripciones de bebidas clásicas que podemos encontrar, donde vamos a ir viendo utensilios, complementos, sectores de trabajo. Vamos a ir realizando también en cada capítulo algún trago clásico o algunos tragos clásicos que sí o sí tienen que conocer y tienen que estar bien atentos a acordarse de cómo son para el día de mañana. Si lo tienen que realizar en alguna barra, ya lo hayan visto, lo hayan conocido y lo puedan hacer de manera correcta. Vamos a hablar de nuestro lugar de trabajo, ¿sí? El espacio de trabajo del bartender. Tenemos los tres espacios que se nos presentan: son el salón principal del restaurante, donde están las mesas, donde están las sillas, obviamente. Tenemos la bodega o depósito, ¿sí? Muchas veces en diferentes comercios podemos tener un cuartito donde lo utilizamos de depósito. Hay diferentes espacios y lugares. A veces las barras mismas terminan siendo, lamentablemente por una cuestión de lugar, terminan siendo el mismo depósito del bartender. Entonces más todavía tenemos que prestarle atención. Y muchas veces hay lugares donde tienen un depósito de grandes dimensiones, donde pueden contar con un cuarto especial para brindarle a cada uno de los productos que nosotros guardamos ahí la atención necesaria con respecto a temperaturas y demás. Entonces el cuidado que realmente se merece todos los productos que nosotros utilizamos, y no solo en el lugar que se puede, ¿sí? Entonces, ya sea en el escenario que nos toque, en la misma barra, o si se puede brindar algún depósito para guardar las diferentes bebidas, es obviamente lo óptimo. Y después tenemos también obviamente la barra, ¿sí? Nuestra barra, donde es como donde nosotros hacemos nuestro show, donde trabajamos gran parte del tiempo y donde nos conectamos con el cliente, donde despachamos todas las bebidas para el salón y para su desempeño. Entonces tenemos el salón, tenemos el depósito y tenemos la barra. En el depósito, como les hablaba antes, obviamente podemos tener diferentes dimensiones. Puede ser más chico, puede ser más grande. Podemos tener, en los depósitos muchas veces contamos con heladeras o freezers para guardar obviamente los diferentes productos que necesitemos guardar, frutas frisadas. En general solemos guardar el hielo, eso suele estar siempre resguardado en algún lugar como los depósitos. Tenemos los vinos, obviamente las cajas de vino, que tenemos que mantener siempre en la parte de la bodega un depósito limpio, ordenado. Si podemos tener alguna planilla de vencimientos, es lo ideal. Siempre hay que tener un buen control sobre los licores que tenemos, ya sea para lo que es reposición, como lo que es obviamente las fechas de vencimiento, y no salir a la cancha con un producto que ya esté obviamente vencido. Los vinos necesitan una atención especial, es uno de los productos que necesita una temperatura ideal, recomendada obviamente por la bodega, para que la bebida no siga trabajando y no se dañe, ¿sí? Tiene que tener esa temperatura específica. Entonces no podemos guardar el vino en cualquier lugar, en cualquier esquina. Tal vez contamos con un depósito que hace muchísimo calor,
o al revés hace muchísimo frío. Tenemos que entender que la temperatura del depósito es uno de los puntos muy importantes que tenemos que estar muy alertas. Obviamente todo lo que es la parte de licores, los jugos, tal vez algunas latas, lo que es botanas, todo lo que es latas, conservas, también muchas veces podemos tener un depósito combinado donde la cocina también guarda muchos de sus productos de cocina, entonces tiene que estar bien separado, bien ordenado, limpio, siempre perfectamente limpio el depósito, las botellas, que no haya ningún derramamiento de agua y que pueda manchar las etiquetas de los licores, las etiquetas de los vinos. Entonces después esa es una botella, más que nada de los vinos, una botella que va a ir a la mesa, entonces no podemos descuidar de que esté manchada. Muchas veces es un depósito de cristalería también, donde guardamos, no tenemos todos los vasos, todas las copas las tenemos en el salón, sino que también tenemos algo de cristalería guardada en el depósito, entonces obviamente bien ordenado. Y también si podemos tener un detalle de la cristalería que tenemos en el depósito también, porque va a ser parte de nuestro trabajo la reposición de esa cristalería para que el día de mañana en el medio del turno no nos pase de quedarnos, obviamente por las roturas que se van dando de manera normal en el transcurso del servicio, no nos quedemos sin esa cristalería. Entonces, teniendo una planilla, haciendo un control de stock diario o semanal, obviamente, dependiendo el producto, vamos a llevar un conteo de esa cristalería y siempre vamos a tener la copa específica para cada trago, el vaso específico para cada bebida. Los complementos, obviamente, y demás, máquina de hielo, refrigeradores, vamos a encontrar en un depósito. Como les decía antes, podemos tener una heladera o un freezer donde podemos encontrar productos específicos que necesitan esa temperatura. Y les decía, por ejemplo, de los vinos. Pero la cerveza, por ejemplo, también es otro de los casos muy importantes que necesitamos mantener en una temperatura ideal que viene del cervecero, del fabricante, y necesitamos mantenerla. Es un producto que necesita mantener la temperatura para que salga y se pueda degustar de manera correcta. Los cambios de temperatura en la cerveza específicamente van a alterar, parecería una cuestión menor, que si yo el barril de cerveza, por así decirlo, o las botellitas, dependiendo el envasado, pero en el caso del barril, por ejemplo, si yo lo llevo a un lugar, llega el proveedor, el fabricante de cerveza, me deja la cerveza, me deja los barriles de cerveza, y yo lo dejo en un depósito de mucho calor. O en verano pasa que de repente lo dejo en un lugar donde hay mucho calor. La temperatura que venía ideal del fabricante, fresca obviamente, nosotros la vamos a subir y vamos a hacer que esa cerveza, ese barril de cerveza se caliente y siga trabajando la cerveza por dentro. Obviamente el líquido va a seguir trabajando y va a seguir elaborando gas que no es el deseado y no es el que tenemos que tener justo cuando nos va a pasar que vamos a llevar esa cerveza que se calentó por dejarla en un lugar incorrecto, la vamos a llevar al salón, la vamos a conectar y vamos a estar sacando espuma un rato largo, y justamente va a ser por eso, por los cambios de temperatura que nosotros no atendimos con la cerveza. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos. Con el vino, con la cerveza, es muy importante la temperatura del depósito. Obviamente todo lo que es hielo y demás bebidas que necesitan ser muy frías. ¿Sí? Entonces volvemos a la barra, volvemos al sector de la barra, donde obviamente vamos a tener una vista del salón privilegiada. En general suele pasar que las barras suelen estar en un punto estratégico de
del salón del restaurante o de la confitería, donde se puede ver en su mayoría la cantidad de mesas y comensales, obviamente, que están sentados. Y vamos a tener en la barra se le llama la barra principal, digamos, la barra principal y la contrabarra. Obviamente la barra principal es lo que nos separa a nosotros como bartenders de el cliente, que puede tranquilamente estar sentado en las banquetas de la barra. Es algo que se suele usar mucho y hay fanáticos de gente que se sienta en la barra y no prefiere la conexión y la interacción con el bartender, y no en una mesa tradicional y la interacción con el mozo, sino con la persona que está atendiendo la barra. Nosotros somos como un condimento diferente, como un personaje distinto del mozo tradicional, ¿sí? Tenemos la barra tiene una esencia muy linda y muy atrayente. Nosotros en la barra, no se olviden que tenemos a la vista muchos licores, mucha cristalería, mucho color, muchas marcas que son muy atrayentes. Entonces, en general, hay mucha gente que busca ese lugar y esa interacción con nosotros. En la contrabarra, en general, es donde encontramos la mayoría de los licores, donde están exhibidos para que el cliente los vea, obviamente, y se atraiga, tenga ganas de tomar alguno de esos licores. Podemos encontrar muchas veces cristalería, obviamente, vajilla de todo tipo también. A veces encontramos una cafetera. El bartender tiene que estar entrenado para sacar todo tipo de bebidas, no solo los tragos del menú de tragos y cócteles, sino que también tiene que estar entrenado para sacar cafetería, sacar otro tipo de bebidas, obviamente, que no sean tan elaboradas. El bartender tiene el manejo de todas las bebidas que van a ser vendidas en el restaurante, ¿sí? No es solo los tragos y hacer un trago en coctelera, sino que tiene la tarea del bartender es todas las bebidas que van a salir del restaurante. Entonces encontramos muchas veces la cafetera, obviamente, con sus respectivas tazas, sus respectivos platos y demás. Eso también es tarea del bartender, que esté cada uno de los utensilios y de los elementos necesarios para sacar ese café. Dependiendo de la barra que tengamos, obviamente vamos a contar con diferentes muebles, por así decirlo, que nos van a permitir acomodar la barra, obviamente, a nuestro gusto y a nuestra comodidad. Pero podemos encontrar, por ejemplo, estas imágenes que encontré y que muy descriptivas y que les voy mostrando, donde podemos tener la mise en place bien armada, obviamente. La mise en place es dejar todos los elementos de trabajo acomodados, tener todo preparado para el despacho del turno de trabajo, ¿sí? La mise en place que se arma el cocinero, se prepara todos los productos, los cuchillos, las tablas, todo cortado, todo preparado para salir al despacho. El bartender lo mismo, el mozo lo mismo, cada uno tiene su mise en place. En el caso del bartender, obviamente, aparte de los licores, tiene que tener el hielo, tiene que tener las decoraciones preparadas, si es que en el negocio suele salir mucho a coctelería, o si estamos en una fiesta o estamos en algún evento donde tenemos que hacer muchísimos tragos. Bueno, ya tenemos que tener preparados la fruta cortada, toda la fruta fresca o descongelada, las hierbas, cualquier elemento que vamos a necesitar para realizar los tragos, lo vamos a tener que tener preparados. El hielo, las frutas, tenemos un reel de velocidad que es donde suelen aparecer en los muebles que son
acero inoxidable, y un reel de velocidad lo que hace es, en vez de tener todos los licores en la contrabarra, los licores que de más salida, de más continuidad, se tienen en esa parte bien al alcance del bartender. Entonces no tiene que darse vuelta a buscar ese licor, sino que lo tiene en un lugar mucho más cómodo y mucho más cerca. El service mat, obviamente, los diferentes tipos para escurrir los vasos, para presentar y demás, obviamente también les da mucho color. Las diferentes garnituras, obviamente, o garnish, que es justamente esto que hablábamos de las decoraciones, de tener las frutas cortadas y todo preparado, más que son las decoraciones, ¿sí? La cristalería, los utensilios y demás. Entonces, esos son uno de los muebles que podemos llegar a encontrar. También solemos tener muchas veces alguna heladera en la barra. Siempre contamos con alguna heladera, que puede ser las típicas heladeras verticales, ya sea ploteadas o no, pero que tienen que estar en perfecto estado porque están a la vista del cliente. O muchas veces tenemos las heladeras bajo mesada, que no están a la vista del cliente. Obviamente tenemos que tener el mismo reparo en todo lo que es limpieza y todas las bebidas acomodadas como corresponde, y nos podemos encontrar con botellas de cerveza, gaseosas, jugos, más cristalería, por ejemplo vasos para cerveza que necesitan estar frescos para que la cerveza llegue al cliente más fría. Otro de los elementos que podemos llegar a encontrar es la famosa chopera de cerveza artesanal, y acá en la localidad es un clásico de los restaurantes. Hoy día casi todos los restaurantes cuentan con una chopera que puede ser de una boca, 2, 3, 10. Hoy día cada vez más se va incorporando y es uno de los elementos clásicos que vamos a encontrar en un restaurante acá en la localidad. Entonces, todo lo que es la parte de la chopera súper limpia, porque es algo que tenemos que atender siempre al ingreso y al terminar el turno de trabajo. Limpiar la cerveza es algo, una gota de cerveza nos puede hacer que se junten moscas, se junten algún insecto indeseado, obviamente. Entonces tenemos que limpiar cada vez que terminamos el turno, limpiar con agua caliente, con detergente o algún producto que se considere, pero limpiar toda la zona donde cae la cerveza, donde se derraman muchas veces los escurridores de cerveza, tienen que estar impecables al terminar el turno y dejarlo impecable para que durante el momento de cierre hasta el otro día que volvemos a abrir no se junte ninguna mosca, ningún insecto que obviamente no deseamos. Y después, por último, encontramos siempre como el sector de los mozos, ¿no? como el service de los mozos, que es un lugar determinado. Muchas veces se suele tener separado o se designa algún lugar donde va a ser el despacho constante de los mozos. Ese lugar tiene que estar en perfecto estado, muchas veces porque el mismo lugar no permite. Tal vez están las choperas instaladas, tal vez hay vajilla, tal vez hay decoraciones y demás. Entonces ahí es donde salen todas las bebidas de despacho rápido, y en el resto de la barra tal vez tienen, por ejemplo, algunas banquetas donde tal vez hay comensales sentados comiendo. Entonces en ese lugar va a ser específico para el despacho de los mozos, ¿sí? Así tenemos un poco el paneo general de lo que solemos encontrar en las barras, el depósito, ¿sí? Y el salón del restaurante. En cada capítulo voy a preparar algunos tragos clásicos y otros modernos
para que vayamos viendo algo de historia de la coctelería y algo de lo que tenemos hoy día tal vez en las diferentes cartas y menú de los restaurantes. Así que vamos a hacer un trago clásico, un típico que se llama Old Fashion. Es uno de los tragos más conocidos en cualquier barra. El bartender tiene que saber cómo preparar este trago, que se realiza justamente recibe el nombre de vaso Old Fashion, que es un vaso petizo, ancho, ¿sí? Como pueden ver, típico como para tomar un whisky. Tenemos diferentes whiskies. Inicialmente en la ciudad de Louisville, Kentucky, se preparaba con un bourbon, ¿sí? Y inicialmente arrancó en la historia del Old Fashion con diferentes transformaciones, pero hoy día se suele preparar con algún whisky también escocés. Perfectamente queda espectacular. Algún cítrico, en general se suele usar naranja. Tenemos azúcar y un bitter, ¿sí? Un clásico bitter angostura. Estos son los ingredientes, son pocos ingredientes, obviamente hielo también, así que ya lo vamos a preparar. Tenemos el vaso que vamos a utilizar, el Old Fashion, y le vamos a poner 2 cucharadas de azúcar en el vaso. Tenemos nuestra mezcla de hierbas de bitter angostura, tan espectacular para varios tragos como el pisco sour, obviamente el Old Fashion y otros tragos más. A mí me gusta con bastante bitter angostura. Algunos los realizan con algunas gotitas solamente, ¿sí? Tiene muchas variantes este trago, y una de las opciones es, mucha gente lo que suele hacerle es agregarle a veces un chorrito de agua fría. Y que quede una buena base de azúcar, ¿sí? En el fondo del vaso. Agregamos una buena cantidad de hielo y yo voy a usar whisky escocés, etiqueta roja. Vamos a utilizar el medidor y vamos a ponerle 2 onzas de este whisky escocés. Por último vamos con la naranja, el cítrico típico de Old Fashion, que le va a dar un sabor espectacular para este trago. También se puede, muchas veces le pueden poner solamente la cáscara o pueden rociarlo simplemente con la cáscara para que vean, para que tengan una noción de lo que genera rociar algún trago, no solo como decoración, sino le va a aportar un sabor también muy importante. Y aquí tenemos un Old Fashion. Vamos a hablar un poco de los utensilios de trabajo, las herramientas de trabajo que vamos a tener en la barra. Si bien hay incontables, ¿sí? hay muchísimos tipos de herramientas y cada una tiene un estilo diferente. Vamos a ir a hablar un poquito de las básicas que podemos encontrar en una barra donde se realizan, aunque tengas que hacer los tragos clásicos, tenés que encontrar este tipo de utensilios. Arrancamos obviamente por ejemplo, para lo que es la parte de frutas, algún exprimidor, ya sea manual o eléctrico. En general, si
si tenemos una barra con buenos productos y bien manejada, vamos a tener un buen exprimidor. Es muy importante que nosotros la fruta tratemos en lo posible de lo que es el jugo de limón, jugos de naranja, pomelo, de otros tipos de frutas también. Lo hagamos natural. Muchas veces se usan jugos industriales, pero para ciertas preparaciones es importante que podamos hacerlo. Lo más que podamos hacer natural va a ser mucho mejor. Tenemos obviamente los coladores. Hay coladores para ya sea algún tipo de polvo que estemos utilizando para alguna decoración, como para colar. Hay coladores más finos, ya vamos a ver otro más grande, de diferentes medidas, para sacarle todo tipo de pulpa o semillas que puedan llegar a tener las frutas que estamos utilizando y derramar solamente el líquido, ¿sí? Entonces siempre está bueno tener un buen colador de esos chiquitos a mano, como cualquiera de los que tenemos en casa. Ese es uno de los elementos importantes. Los cuchillos, obviamente, los cuchillos siempre bien afilados para poder realizar los cortes rápidamente. Eso va a optimizarnos en tiempo, obviamente, y va a evitar muchas veces cortes innecesarios o obviamente que va a atentar contra nuestra seguridad. Si tenemos un cuchillo desafilado, muchas veces nos puede pasar que tratando de cortar una fruta, justamente nos vamos a cortar, va a ser más propenso a que nos cortemos con un cuchillo desafilado que con uno que corte bien y podamos manejarlo muchísimo mejor. Las tablas, obviamente, las tablas específicas para todo lo que es fruta y lo que es nuestras tablas. Las tablas de barra obviamente no pueden mezclarse con las tablas de la cocina. Imposible que hagamos eso, porque van a tener, va a ser una contaminación cruzada totalmente antihigiénico. Entonces tenemos que tener nuestras tablas específicas para lo que es los cortes de las frutas de la barra, y los servidores, digamos las botellas servidoras muchas veces de estos jugos exprimidos o algunas pulpas muchas veces que tienen estos picos especiales, o estas preparaciones a veces se hacen en general se suelen preparar mucho almíbar ya listo para hacer el trago de manera más rápida. Entonces se utilizan estos botellones con estos picos servidores. El famoso zester, que son una herramienta para darle unos cortes muy delicados, típicos para la decoración de los tragos. Podemos encontrar el twister también, es otro de las herramientas que le vamos a encontrar. El parisien también es otro que le da una forma circular. Entonces tenemos muchísimas herramientas. El rallador, por ejemplo, también obviamente le va a aportar sabor, no solo decoración, pero puede ser utilizado el rallador como para alguna decoración también de algún cóctel. El mortero, los morteros que podemos para la fruta, para las hierbas, para mezclar diferentes sabores. Muchas veces se suelen utilizar en la coctelera también para machacar la fruta o las hierbas. Y vamos a encontrar también para lo que es los utensilios o herramientas de las bebidas, vamos a encontrar el clásico jigger o medidor, que siempre es muy común que veamos que tiene dos medidas, ¿sí? El nombre de medición estadounidense, que son las onzas, las famosas onzas que vamos a encontrar en todas las recetas de coctelería. Tenemos que entender que la onza son 29 mililitros aproximadamente de cantidad de líquido, ¿sí? Entonces, en estos famosos medidores siempre vamos a encontrar una onza en el tamaño más pequeño y 1,5 onzas
1,5 onzas en el tamaño más grande, ¿sí? Entonces tenemos 29 mililitros aproximadamente en el tamaño chico y alrededor de 45 mililitros suele haber en los de tamaño más grande. Tenemos también los medidores para las botellas, ¿sí? Los dosificadores, que son muy importantes a la hora de cuando tenemos un despacho de bebidas donde tenemos que medir y ser rápidos, ya que muchos vienen ya con un dosificador que muchas veces se puede sacar y se puede utilizar para unificar en todas las botellas y tener el mismo medidor, ¿sí? Mismo para facilitarnos y para que sea más rápido para servir. Vamos a encontrar cocteleras de diferentes tamaños, para un trago, para 2 tragos, ¿sí? Vamos a ir viendo la cantidad de mililitros que podemos encontrar en cada coctelera, donde tiene la apertura principal, obviamente, por si tenemos que servir algún trago con mucho hielo. Vamos a utilizar, obviamente, si hace falta, un colador, ¿sí? para desechar el hielo pero que pase la fruta. Y muchas veces podemos encontrar también en esta tapita que suelen tener algunas cocteleras ya un colador incorporado, ¿sí? Para que solo pase el líquido y dependiendo de la medida, alguna pulpa también, pero no el hielo, ¿sí? Otro de los elementos que podemos encontrar es la cucharilla, la famosa cucharilla de bartender, que tiene como principal función, obviamente, es mezclar, ¿sí? Donde vamos a utilizar en los vasos medidores o en los vasos para refrescar con el hielo algún licor. Tiene como objetivo, también como función, separar algún líquido de otro. Muchas veces estamos sirviendo licores con diferentes densidades. Entonces la cucharilla lo que va a hacer es que cuando uno sirve otro líquido no se mezcle rápidamente con el que ya incorporamos en el vaso. Entonces se hace de manera muy lenta y hace que se mantengan separados esas dos densidades y esos dos licores. Otra de las funciones, obviamente, es de medición, donde podemos incorporar ya sea azúcar o algún polvo que tengamos que incorporar en el trago, o algunas gotas de alguna esencia también para mezclar. Así que la cucharilla es uno de los elementos que tenemos que incorporar prácticamente sí o sí en nuestra barra. Tenemos los viteros también, obviamente. Son unas pequeñas botellitas donde el medidor es muy pequeño y podemos dosificar en gotas muy específica, porque tal vez el sabor es muy fuerte, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Tenemos los viteros para las diferentes esencias. Vamos a encontrar los destapadores, obviamente, destapadores profesionales siempre de mozo. Tenemos mini pinners, licuadoras, hay diferentes utensilios y herramientas que podemos encontrar, ya sea para licuados, sin alcohol, con alcohol, los daiquiris, tragos que requieran una licuadora, las bateas o los típicos fraperas para hielo, las cucharas respectivas para cada cosa, obviamente para servir el hielo, las pinzas, podemos encontrar algún picahielo para darle forma, tal vez queremos servir algún whisky o algún cóctel con un hielo con alguna forma específica. Así que esos son un poco todos los utensilios y algunas de las herramientas que podemos encontrar. Y otro de los tragos modernos
que tenemos hoy día en la mayoría de los bares y restaurantes. Un trago de corte muy sencillo, es el Campari Tonic. A diferencia del Campari con naranja, que por ahí el jugo de naranja muchas veces nos suele caer bastante pesado, con tónica es otra de las versiones muy buenas que la marca nos ofrece para degustar. En un copón que la copa perfecta para este trago es un copón más redondo y un poco más petizo que este que tenemos acá, pero es bastante similar. Lo importante es que sea bastante ancho, ¿sí? Que sea bastante grande. También se puede hacer, obviamente, en un vaso de trago largo, en algún vaso más cómodo si es que no se tiene esta copa en particular. Ponemos varios hielos. 2 onzas de Campari, 60 mililitros con la tónica, que uno de los detalles importantes es siempre el gas de la gaseosa. La fruta correspondiente para este trago es el limón, que le va a aportar también un sabor muy bueno. Y como dice siempre la marca, lo ideal es que al cliente ya le llegue el cóctel, el trago bien fresco para que lo pueda tomar automáticamente. Si decidimos preparar con la diferente tonalidad de colores y de consistencia, con el Campari más en el fondo y la tónica que nos queda un poquito más arriba y separados esos colores, que queda muy bueno en decoración, es importante que le digamos al cliente que con su respectivo revolvedor o sorbete, si es que utilizamos, que lo pueda revolver y que esté bien frío a la hora de tomar. Si no, va a tomar la gaseosa y después le va a dar una sensación que no es la ideal, ¿sí? Acá tenemos un Campari Tonic. Bien, vamos a ir viendo en los próximos capítulos, obviamente, descripciones de bebidas específicas, por lo menos las más utilizadas hoy día en una barra, y después obviamente vamos a seguir preparando estos tragos clásicos que tienen que sí o sí, por lo menos en esta primera capacitación, conocer, que son los tragos clásicos que de hace muchísimos años y que no pueden no conocer. Así que vamos a seguir preparando tragos también, espero que les guste y nos encontramos nuevamente en el próximo capítulo.